Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que os haya salido muy bien el examen MIR y que hayáis tenido un buen número de respuestas acertadas y hayáis quedado satisfechos con vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, que ha sido mucho. Soy Ana Royuela, ya me conocéis, soy la coordinadora de las asignaturas de Epidemiología, Estadística y Planificación y Gestión Sanitaria. Y ahora me gustaría comentar con todos vosotros las preguntas MIR que han caído este año sobre de las asignaturas que coordino. Han sido 5 preguntas en total, 4 de epidemiología y una sobre eh, evaluación y gestión sanitaria. De estadística como tal no ha habido ninguna, pero al final es que los términos de epidemiología y de estadística están muy relacionados, por tanto, las podemos considerar como una sola temática, ¿no? Deciros que, bueno, de estas 5 preguntas, que ahora pasaré a comentar con más detalle, 2 han sido muy difíciles, o sea, las considero de una dificultad bastante alta en cuanto a que había que leer muy bien el enunciado porque había que hilar muy fino para poder saber qué es lo que nos estaban preguntando, especialmente la relativa a la incidencia y o sea, sobre el riesgo de tener una enfermedad, que era la incidencia que ahora os paso a comentar. La pregunta relativa al metaanálisis, también cómo se interpreta una interpretación causal del riesgo relativo del metaanálisis, que mete ahí la coletilla de causal y es lo que hace que cambie completamente la interpretación de la respuesta correcta. Y luego las otras 3 preguntas he de decir que son bastante fáciles, es cuestión de codos, de o te lo sabes o no te lo sabes. La interpretación de, o sea, calcular el NNT, pues o te sabes la fórmula o no te la sabes, y si te lo sabes nos daban los riesgos, con lo cual era bastante sencilla. Luego, la pregunta sobre los criterios de causalidad de Bradford-Hill, pues igualmente, o te sabes los criterios o no te los sabes, y si te lo sabes, pues uno de ellos estaba entre las 4 posibles opciones, con lo cual no había mucha más discusión. Y la otra pregunta sobre la evaluación económica, pues igual, o te sabes los aspectos básicos que están en el material PROMIR sobre cada tipo de estudios de evaluación económica o no se podía haber respondido, pero la dificultad era fácil. O sea que de las 5 preguntas que ha habido este año, 3 han sido relativamente fáciles, 2 sí que han sido muy complicadas y ahora a continuación paso a comentar cada una de ellas. La primera pregunta que cayó de la asignatura de epidemiología era la pregunta número 40 y nos decía, la medida adecuada para estimar el riesgo individual de enfermar es la incidencia acumulada, la densidad de incidencia, la prevalencia puntual y el riesgo relativo. Esta es una de las 2 preguntas que os digo que es difícil porque hay que hilar muy fino. Es muy fácil si tenemos un conocimiento muy superficial de cada uno de estos índices, es muy fácil errar esta pregunta. Entonces, hay que tenerlo muy claro en qué es cada cosa. Vamos a ir revisando cada una de las posibles respuestas que nos ofrecían. Empezamos con la incidencia, ¿vale? Y nos dice que la incidencia es el riesgo que tiene un sujeto de enfermar, con lo cual eso ya nos da una pista sobre cuál puede ser la respuesta correcta. Pero nos daban 2 opciones de incidencia, nos daban la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. ¿Qué hace la incidencia? Nos mide la aparición de una enfermedad durante un periodo de tiempo, pero a su vez se puede medir de 2 maneras, con incidencia acumulada, que viene a contar el número de enfermos nuevos entre una población en riesgo, o mediante la densidad de incidencia, que lo que mide es el número de enfermos nuevos en un periodo de tiempo, ahí coincide con la de incidencia acumulada, pero el denominador es las personas tiempo de seguimiento, es decir, el denominador es el tiempo es la suma de todos los tiempos de seguimiento de todas las personas que forman la cohorte. Por tanto, la incidencia acumulada nos está expresando una probabilidad de que un individuo libre de enfermedad desarrolle en un periodo de tiempo determinado la enfermedad. En cambio, la densidad de incidencia es una tasa y nos está expresando el potencial instantáneo de cambio de estar sano a estar enfermo por unidad de tiempo, ¿vale? Por tanto, en la densidad de incidencia la interpretación es colectiva y a nosotros nos preguntaban por el riesgo individual, con lo cual la densidad de incidencia queda descartada de las respuestas, de la posible respuesta correcta. También nos ofrecían el riesgo relativo,
El riesgo relativo todos sabemos que es una medida de asociación que divide el riesgo de enfermar entre los expuestos a una exposición y el riesgo entre los no expuestos. Y por último, la prevalencia es equivalente a la probabilidad o riesgo que tiene un sujeto de estar enfermo en un momento dado del tiempo en una población. Se limita a describir la situación en un momento dado, no lo que ocurrirá. Y lo que nos preguntaban era sobre el riesgo de enfermar, es decir, sobre la aparición de la enfermedad, no el hecho de que el individuo pueda estar enfermo o que pueda llevar enfermo un tiempo, ¿vale? Con lo cual, con esta explicación ya sabemos que la respuesta correcta era la incidencia acumulada. Vamos con la segunda pregunta de epidemiología y aquí vamos a proceder a leer el enunciado. Nos dicen, al finalizar el periodo de seguimiento en el estudio PREDIMED, que viene a ser Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet, el 3,8% de los individuos asignados a dieta mediterránea presentaron algún tipo de evento cardiovascular, como por ejemplo infartos de miocardio, ictus o muertes de origen cardiovascular, frente al 4,4% de eventos ocurridos en el grupo control. ¿Cuál es el número necesario a tratar NNT con dieta mediterránea para evitar un evento cardiovascular? Esta pregunta es muy fácil si conocemos la fórmula del NNT. Nos dan estas posibles opciones, 26, 60, 80 o 167. ¿Vale? Vamos a ver, primero recordamos qué es el NNT y es el número necesario a tratar para evitar un evento adicional, ¿vale? Y matemáticamente se define como el inverso de la reducción absoluta de riesgo o de la diferencia absoluta de riesgo. Como nos dan en el enunciado el riesgo de eventos cardiovasculares en el grupo de dieta, que es 3,8%, y pasado a tanto por 1, 0,038. También nos están dando el riesgo en el grupo control, es un 4,4% y pasado a tanto por 1, 0,044. Si hacemos la diferencia entre ambos, nos da 0,006. Como sabemos que el NNT es el inverso de esa diferencia, pues 1 dividido entre 0,006 es 167. Por tanto, solamente nos queda seleccionar la respuesta correcta, que es 167. Pues vamos allá con la corrección de la pregunta número 42 del MIR. Vamos a leer el enunciado y nos dice, en evaluación económica de intervenciones sanitarias, un estudio que compare los costes alternativos de dos intervenciones frente a sus resultados de salud expresados en años ajustados por calidad o años de vida ajustados por discapacidad se denomina. Y las cuatro opciones que tenemos son análisis coste-beneficio, análisis coste-efectividad, análisis coste-utilidad, análisis de minimización de costes. Esta pregunta es relativamente fácil si no sabemos los elementos básicos de cada tipo de análisis económico, porque en el momento que ya nos están diciendo que las dos intervenciones que se van a comparar tienen en cuenta los años ajustados por calidad o los años de vida ajustados por discapacidad, se nos tiene que ir la vista automáticamente a un análisis de coste-utilidad. ¿Por qué? Porque en este tipo de análisis es el único que se expresan los efectos de una intervención en términos de preferencias personales, es decir, utilidades, cosas útiles, ¿no? Y se describen normalmente en años de vida ajustados por calidad, cuyas siglas son ABAC o QALYS, ¿vale? Ninguno de los otros tipos de estudios económicos considera elementos de utilidad. Por tanto, la respuesta en este caso pues será sencilla y es el análisis de coste-utilidad. Bien, vamos a por la siguiente pregunta, que es la número 45, y cuyo enunciado dice: en un metaanálisis, el riesgo relativo estimado para la asociación causal entre el uso de mascarilla y la incidencia de SARS-CoV-2 fue de 0,47. ¿Cuál es la interpretación correcta de este resultado? La primera opción nos dice la incidencia de SARS-CoV-2 se reduce un 47% cuando la población usa mascarilla. Ahora, en la explicación que vamos a ver ahora, vemos que esto es una interpretación frecuentista, no una interpretación causal. La segunda opción, no usar mascarilla, aumenta un 53% de riesgo, el riesgo de infección por SARS-CoV-2. No es verdad, porque vemos que el riesgo relativo es menor a 1. El uso de mascarilla podría evitar 47 de cada 100 casos de SARS-CoV-2
que se dan en personas que no la usan, habría que darle una pensada, pero vamos a ver. Y la cuarta opción dice, la incidencia de SARS-CoV-2 en la población que no usa mascarilla se reduciría un 53% si la utilizara. Vamos a analizar cada uno de los elementos de esta pregunta, porque para poder contestarla correctamente es una pregunta muy difícil. O sea, considero que la dificultad es muy alta y que hay que hilar muy fino para poder contestar a esta pregunta, porque nos tenemos que fijar en dos conceptos. Por un lado, la interpretación del riesgo relativo, que esto más o menos hemos trabajado a lo largo de todo el año y os veo que sí que interpretáis correctamente el riesgo relativo, pero en este caso habéis introducido un elemento en el enunciado de la pregunta, que es la asociación causal, y esto es muy importante para poder responder correctamente a esta pregunta. ¿Qué es la interpretación causal? Bueno, pues tiene que ver con preguntas hipotéticas en mundos contrafactuales, es decir, ¿y si? ¿No? Es el ¿y si? Porque ¿qué ocurriría si todos estuvieran expuestos o si ninguno estuviera expuesto a lo que queremos evaluar? Por ejemplo, ¿cuál sería el riesgo si todos los sujetos hubieran usado mascarilla? ¿O cuál sería el riesgo si ninguno lo hubiera usado? En contra de esta pregunta en términos causales tenemos las preguntas en términos de inferencia, que es a las que estamos acostumbrados normalmente, y vienen a responder preguntas en el mundo real, es decir, ¿cuál es el riesgo entre los que utilizan mascarilla o cuál es el riesgo entre los que no la utilizan? ¿Vale? Por otro lado, el riesgo relativo, todos sabemos que es un cociente de riesgos o un cociente de incidencias. En este caso, en el numerador se sitúa la incidencia de SARS-CoV-2 entre los que utilizan mascarilla y en el denominador la incidencia de SARS-CoV-2 entre los que no la utilizan. Como es menor a 1, sabemos que la incidencia es menor entre los que usan mascarilla que entre los que no. Por tanto, ¿cómo sería la interpretación de una asociación estadística, es decir, a lo que estamos acostumbrados a leer en publicaciones y en la literatura? Bueno, pues que la incidencia de SARS-CoV-2 entre los que usan mascarilla es 0,47 veces la incidencia de SARS-CoV-2 entre los que no. O dicho de otra manera, el riesgo de incidencia de SARS-CoV-2 en población que usa mascarilla es un 53% menor que entre la población que no la usa. Como sabéis, para facilitar la interpretación de un riesgo relativo menor a 1, si hacemos la diferencia con respecto a la unidad, nos da el porcentaje de incidencia que nos estamos ahorrando. Por tanto, la interpretación de la asociación causal es que la incidencia de SARS-CoV-2 en la población que no usa mascarilla se reduciría, fijaos en este condicional, un 53% si la utilizara. Y de aquí, pues ya sabemos cuál es la respuesta correcta, es la última opción, en la que combina la interpretación del riesgo relativo con la diferencia con respecto a la unidad y el condicional de se reduciría si la utilizara. Y por último vamos con la última de las preguntas de la asignatura de epidemiología, que dice que en relación con el estudio de la causalidad en epidemiología, solo uno de los siguientes es un criterio o consideración causal de Bradford-Hill. Señálelo. Tenemos el gradiente biológico o relación dosis-respuesta, ausencia de sesgos, ausencia de confusión y significación estadística de la asociación. Esta pregunta es relativamente fácil si conocemos los criterios de causalidad de Bradford-Hill. En el material de la asignatura de epidemiología lo tenéis en uno de los primeros capítulos, ¿vale? Pues si lo sabemos es fácil porque uno de esos criterios están aquí y si no, pues es más complicado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de causalidad de Bradford-Hill? Fuerza de la asociación, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológico, es decir, relación dosis-respuesta, que es la opción que teníamos en la pregunta, plausibilidad biológica, coherencia, evidencia experimental y analogía. Por tanto, sabiéndonos estos criterios, pues ya automáticamente nos vamos a la primera opción como respuesta correcta. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os resulte útil. Un saludo.